Hola, hola. Sean todos bienvenidos un día más a nuestra Biblia Católica en 365 días. Desde la parroquia Virgen de la Anunciación, démosle gracias infinitas a Dios porque nos ha permitido estar aquí un día más a la escucha de su palabra. Y también démosle gracias porque hoy iniciamos el segundo libro de la Sagrada Escritura. Iniciamos el Éxodo. El día de ayer escuchamos la última lectura del libro del Génesis y hoy comenzaremos el Éxodo. Dispongámonos pues para escuchar en este día 33, en la primera lectura, capítulo 1 y 2 del libro del Éxodo, Salmo 32 y el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 a 35. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y se derrame sobre nosotros, para que nos dé el entendimiento y la sabiduría, para poder comprender y entender lo que quiere decirnos Dios a través de su palabra. Escuchemos atentos esta palabra. Del libro del Éxodo, capítulos 1 y 2. Estos son los nombres de los israelitas que se trasladaron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, contando a José, que estaba en Egipto. Los descendientes directos de Jacob eran en total 70. Murió José, así como sus hermanos, y toda aquella generación. Los israelitas eran muy fecundos y se multiplicaron mucho. Aumentaban progresivamente y llegaron a ser tan numerosos que llenaron toda aquella región. Entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: Fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose, pues si se declara una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y se irán del país. Entonces les impusieron capataces que los oprimieran con rudos trabajos, mientras edificaban Pitón y Ramsés, ciudades, almacén del faraón. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban, de modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. Por eso, los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes, tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. El rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Cifra y la otra Fuá, y le ordenó: Cuando asistan a un parto de las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban vivir también a los niños. Entonces el rey mandó llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado vivir a los niños? Las parteras respondieron al faraón: Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios premió a las parteras. El pueblo siguió multiplicándose y llegó a ser muy poderoso por haber temido a Dios. Él concedió a las parteras
una buena descendencia. Entonces el faraón dio esta orden a todo su pueblo: arrojen al río a todos los niños que nazcan, a las niñas déjenlas vivir. Un hombre de la familia de Levi se casó con la hija de otro levita. Ella concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era muy hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canasta de mimbre, tapó los agujeros con barro y brea, puso dentro de ella al niño y lo dejó entre los juncos a la orilla del río. La hermana del pequeño se quedó a poca distancia para ver lo que sucedía. Entonces, la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus criadas paseaban por la orilla, vio la canasta en medio de los juncos, y envió a una de sus criadas para que la recogiera. Cuando la abrió y vio al niño que estaba llorando, se sintió conmovida y exclamó: «Es un niño hebreo». Entonces, la hermana del pequeño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que te consiga una mujer hebrea para que te críe este niño?». La hija del faraón respondió: «Consíguela». La joven fue a buscar a la madre del niño, a quien la hija del faraón encargó: «Toma a este niño y críamelo, yo te lo pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció, se lo llevó a la hija del faraón, quien lo trató como hijo y le dio el nombre de Moisés, diciendo: «Yo lo saqué de las aguas». Cierto día, siendo ya mayor, Moisés fue a donde estaban sus hermanos, vio sus duros trabajos y observó cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todos y viendo que no había nadie, mató al egipcio y le enterró en la arena. Salió también al día siguiente, vio a 2 hebreos peleando y dijo al agresor: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Pero éste le contestó: «¿Quién te ha constituido jefe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». A Moisés le entró miedo y pensó: «Sin duda que la cosa se sabe». El faraón se había enterado también de lo sucedido y trataba de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se asentó en el país de Madián junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Vinieron estas a sacar agua, y cuando estaban llenando los bebederos para dar de beber al rebaño, llegaron unos pastores y las echaron de ahí. Entonces Moisés salió en defensa de las jóvenes y dio de beber al rebaño. Cuando regresaron a casa de su padre, Raguel, éste les preguntó: «¿Por qué regresan tan pronto hoy?». Respondieron: «Es que un egipcio nos defendió de los pastores. Se puso a sacar agua y dio de beber a nuestro rebaño». Él les preguntó: «¿Y dónde está? ¿Por qué han dejado que se vaya una persona así? Llámenlo y que coma algo». Moisés decidió quedarse con aquel hombre, y él le dio como esposa a su hija Séfora. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le llamó Gersón, porque dijo: «Soy extranjero en tierra extraña». Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas esclavizados, como estaban, gemían y aclamaban, y sus gritos de auxilio llegaron hasta Dios desde su esclavitud. Dios escuchó sus lamentos y recordó la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y comprendió su situación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32.
perdonaste mi falta y mi pecado. Dichoso el que fue absuelto de su culpa y a quien se perdonó su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su falta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día, pues día y noche tu mano pasaba sobre mí. Desapareció mi fuerza con la humedad en tiempo seco, pero reconocí ante ti mi pecado. No te oculté mi falta. Pensé, confesaré al Señor mis culpas, y tú perdonaste mi falta y mi pecado. Por eso te imploro todos los fieles en momentos de angustia, y aunque se desborden las aguas caudalosas, no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me inundarás de alegría por la liberación. Yo te instruiré, te mostraré el camino a seguir y me ocuparé de ti constantemente. No sean irracionales como caballos o mulos, cuyo brío hay que domar con rienda y freno para servirse de ellos. Muchas son las penas del malvado, pero al que confía en el Señor, lo envuelve el amor. Alégrense, justos, y regoncíjense con el Señor. Den gritos de felicidad los rectos de corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 a 35. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: No te digo 7 veces, sino 70 veces 7, porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fueron presentando uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía, para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando: Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y apretaba el cuello diciendo: Paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho. Fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero, como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no se perdonan de corazón unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por hoy hemos terminado de escuchar las 3 lecturas de la Sagrada Escritura, del libro del Éxodo, un salmo y el Santo Evangelio de San Mateo. Esperemos que de las 3 lecturas escuchadas hayamos tenido alguna enseñanza o se nos haya quedado grabada alguna frase, alguna palabra. Y si Dios y María Santísima lo permiten,
Nos escuchamos el día de mañana. Unidos con María, vamos a evangelizar.